Fuerza Patria no es un amigo, el espacio. Pero son todos malísimos para poner nombre, bueno. Bueno, igual es lo de menos. Lo importante son las ideas, ¿no? Y las propuestas y cómo nos plantamos frente a determinadas situaciones. Para mí el nombre es muy importante. Pero bueno, el libro, mirá. Mirá si en el libro no hubieses pensado en un buen nombre. Sí. Bueno, ¿por qué quisiste sacar este libro? Bien, primero tenía como varias ideas rondando en mi cabeza desde hace bastante tiempo, y me parecía que era un buen momento en lo personal, ya casi cumpliendo mi mandato como concejal, lo cual me permitió tener un bagaje un poco más importante de algunas cuestiones y algunas temáticas de la Ciudad de La Plata. Y yo considero que, digamos, la responsabilidad que asumimos, aparte de cumplirla en lo efectivo y en la cotidiana, también tenemos una responsabilidad de hacer una devolución o una rendición de cuentas de cuál es, digamos, qué es lo que nosotros pensamos ante cada cuestión, ¿sí? Esto, en este caso en particular, por mi función pública, pero en cualquier ámbito. Me ha tocado también participar, por ejemplo, en el Colegio de Abogados como consejero, y cuando terminé también le presenté un informe a los compañeros que me habían propuesto para la lista, porque entiendo que es la manera, ¿no? O sea, transcurrir los lugares, tratar de dejar algo y también dejar plasmado cuál es la visión que tenemos nosotros de las cosas. Entonces, me parecía que era una buena ocasión empezar a ordenar esas ideas y darle forma de libro, en este caso. Y bueno, es mi visión un poco de la ciudad. También, obviamente, contiene algunas cuestiones históricas, pero más que nada es la visión crítica de la ciudad y el libro. El título tal vez parece pesimista en una primera mirada, pero la realidad es que digamos, quiero proponer una mirada optimista de la ciudad y de todo lo que nos falta por hacer, y una invitación a seguir discutiendo la ciudad en un montón de cuestiones que tenemos pendientes, que forman parte del debate público, y bueno, intenta ser una voz más en esa discusión pública de la ciudad que queremos construir. ¿Y cuáles son que deben estar en este? Ya veo, no me salgas con algo que no está acá, porque después lo voy a leer. ¿Cuáles son los problemas más importantes? Hay un montón, sí. Ya lo hemos hablado. Sí. En campaña, no en campaña, lo he hablado con ustedes, con los de Garro, con los de... Bueno, la verdad que tenemos un caos fenomenal. ¿Cuáles serían en este libro, como porque hay que plantar algunos mojones, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían los mojones que vos plantás? Mira, yo ahí desarrollo. Primero, la cuestión tiene mucha información estadística. Eso está bueno. Información oficial, digamos, del censo 2022, pero también censos anteriores. Tiene información que produce el Laboratorio de Análisis Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas, Agustín Lodola. Información de otras fuentes, de personas que se interesan por la ciudad. Y enfocado en algunas cuestiones que a mí me parecen trascendentales. Una, por supuesto, que es la cuestión de la planificación urbana, y un planteo que yo hago ahí, que es que en los últimos tiempos La Plata perdió esa planificación, y por lo tanto lo que vimos fue un desarrollo del interés particular por sobre el interés general. Y eso lo que provoca es una serie de consecuencias disvaliosas en otros aspectos que las sufrimos en la cotidiana, que es, por ejemplo, la brecha que tenemos en el acceso a servicios públicos. Esto es agua, cloaca, electricidad, gas, pero también los servicios que tiene que brindar el municipio, transporte público, asfalto, seguridad, salud, educación. Bueno, son cuestiones que sufren un impacto negativo si la ciudad no es planificada como corresponde desde el municipio, que es el principal responsable del ordenamiento territorial. En nuestro ordenamiento jurídico provincial, los municipios son los principales responsables de cómo se ordena el territorio, tiene que estar acorde a los ordenamientos provinciales, y de esa manera poder planificar cómo es el crecimiento de las ciudades. En nuestra ciudad en los últimos tiempos no pasó, y por lo tanto tenemos una situación crítica. Entonces, planificación urbana y reducción de la brecha del acceso a los servicios me parece que son dos cuestiones muy importantes que tenemos que abordar. En esto, obviamente, que me echo un poco con
Digamos, el libro no tiene una mirada partidaria, sí política, por supuesto, y en eso creo que la dirección política de la actual gestión creo que va a empezar a enderezar ese rumbo en lo que este año tuvimos oportunidad de sancionar, que es la primera parte del nuevo Código de Ordenamiento. Bueno, creo que va en ese rumbo, ¿no? Empezar a decir, bueno, paremos la pelota, empecemos a repensar cómo pretendemos que la ciudad se desarrolle, y en función de eso vamos ordenando lo que es el crecimiento. Me parece que si no sucede eso, lo que tenemos es una situación caótica. La ciudad de La Plata se extendió territorialmente muchísimo, pero se achicó en prestaciones al vecino, en derechos de sus ciudadanos, y bueno, es lo que tenemos que tratar de frenar y revertir para poder volver a proyectar esa ciudad que se pensó por los fundadores, una ciudad ordenada, planificada, y sobre todo con lugares de acceso y disfrute para toda la población. Que esto también va en línea con recuperación de espacio público. Me parece también eso es importante. Juan, porque vos nombraste los censos, ¿no? Uh-huh. Evidentemente hiciste ahí como un desmenuce, sí, porque nos dejan un montón, uh-huh, es una radiografía, sí, de cuerpo entero. Yo ya lo sé, pero para que lo cuentes, porque lo debes haber volcado acá, ¿qué números nos tienen que preocupar? Porque hay números alarmantes. Por ejemplo, la inquilinización que hay en el casco es impresionante. Uh-huh. Bueno, ¿qué números son como alarmantes? Bueno, ahí hay un punto muy importante. Por ejemplo, yo tomo del censo 2001 al 2022, vimos que en ese periodo La Plata, como otras tantas ciudades, vivieron lo que se llamó el boom inmobiliario, después de la salida de la convertibilidad y de la planificación que tenía en su momento los gobiernos de Néstor y Cristina, que era darle mucha importancia al consumo interno, a la movilización económica de los factores de producción y de consumo locales. Bueno, eso se vio muy favorecido la construcción, ¿sí? Baja de los costos, mejora de los salarios, bueno. Y a la par, en un periodo también que involucra estos años, vimos cómo la ciudad también se expandió. Esto que decimos y que forma parte del análisis crítico que se hizo de la gestión de ALAC cuando asumió. La Plata en los últimos años había crecido 200 kilómetros cuadrados la mancha urbana. Bueno, ¿por qué? Porque hubo más construcción. Entonces uno podría pensar, bueno, tenemos más gente que accedió a la vivienda. Sin embargo, vemos cuántos vecinos de la ciudad de La Plata eran propietarios. En el censo 2021 eran el 76% y en el censo 2022 era el 63%. Entonces, digo, se extendió, se construyó más y hubo más viviendas para los vecinos de la ciudad de La Plata. Sin embargo, tenemos menos titulares. ¿Por qué? Bueno, porque otra de las consecuencias de la falta de planificación es que se produce una sobrevalorización del valor tierra, y eso lo que hace es imposibilitar a la mayoría de la gente a poder acceder a una vivienda. Queda cada vez más selecto y más reducido a un pequeño grupo. Entonces, digo, una de las tareas es ordenar eso para que haya mayor posibilidades de acceso a la vivienda. Otro de los componentes que forman parte, digamos, que no lo podemos obviar, es que también nos achicamos en cantidad de gente que accede a las redes de servicios públicos. Claro. Vemos también Intercensal 2001-2022, y ahí yo tomo en un ejercicio, digamos, como 4 instancias geográficas de la ciudad: el casco histórico, o el cuadrado, digamos, del casco histórico, como el lugar 1, digamos, si quiere, de acceso a servicios, agua, cloaca, electricidad, gas e internet. Y si comparamos ese ámbito geográfico en el cual casi todos los servicios están cercanos al 100%, y empezamos a mirar cómo nos alejamos de ese centro geográfico, primer cordón, ¿sí? Las localidades aledañas, San Lorenzo, Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos, Tolosa, ya empieza a bajar un poquitito. Hacemos un segundo anillo con las localidades que están un poquito más atrás, baja un poco más, y un tercer anillo con las que están más alejadas, y la disparidad que tenemos con el centro histórico es muy importante. Entonces, ahí, digamos, lo que muestro es de una manera muy gráfica cuáles son estas consecuencias, cuáles son los beneficios de trabajar para que la ciudad sea más compactada y que vaya creciendo ordenadamente, porque obviamente que es muchísimo más sencillo llevar
servicios cuando la ciudad se planifica su crecimiento y no cuando se produce por desborde. Y esos son las cuestiones que tenemos que atender, porque hoy realmente resulta muy caro, hay que hacerlo, en algún momento hay que hacerlo, pero resulta muy caro y muy difícil de abordar desde las arcas municipales, poder enmendar todo eso que hoy tenemos como una cicatriz en la ciudad de La Plata, esto que muchas veces dijimos, que La Plata es muchas ciudades en una, cosa que no siempre fue así. Bueno, es lo que tenemos que empezar a revertir para empezar a cicatrizar esas diferencias y que efectivamente volvamos a ese ideario de ciudad de iguales, de ciudad para todos, de ciudad planificada, ordenada. Bueno, eso nos va a llevar tiempo, pero creo que es el camino que tenemos que empezar a transitar. ¿En porcentaje cuánto? ¿30% de platenses no accede a algún servicio? Sí, en el global. En el global. Sí, tenemos 30, un poco más. Claro, o sea, en agua es el más alto, después en gas baja muchísimo, en cloaca ni hablar. Hay mucha disparidad. Es cierto también que hay muchas familias que acceden a los servicios de otras maneras, por ejemplo en gas a través de garrafa, sabemos las consecuencias, digamos, en términos económicos y de practicidad que eso conlleva. En agua a través de pozos o de conexiones clandestinas. En cloaca también a través de pozos individuales o soluciones que no cumplen con las normas de saneamiento. Y eso, digamos, cada localidad tiene su propio indicador. En el censo está muy bien, en el censo 2022 uno lo puede mirar muy en detalle y está muy bien descrito. Tenemos localidades que están en cerca de 30% en acceso a cada uno de los servicios. Son localidades más chiquitas, por ahí más alejadas, pero que tenemos que pensar cómo hacemos para facilitar un poco también la vida a esos vecinos que son de nuestra ciudad, que viven muy lejos de donde está el óptimo de acceso a servicios. Que tampoco es óptimo porque con el agua tenemos un quilombo fenomenal. No, es óptimo en cobertura. Después tenemos la calidad del servicio. Claro. Pero en cobertura, digamos, vos tenés acceso a la red. Pero bueno, el agua te llega negra, no tenés agua. Sí. Tenés que poner una cisterna. Bueno, ese es uno de los puntos que, digamos, por suerte hubo una decisión política del gobernador, que hoy se está haciendo la inversión, la planta potabilizadora Punta Lara, que está costando porque es un esfuerzo solo de la provincia. La recambio de cañerías que se está haciendo también en muchas zonas de la ciudad de La Plata. Eso va a mejorar mucho el servicio, pero sabemos que es una deuda pendiente la calidad del servicio de agua. Bueno, de electricidad también sabemos que hay muchas zonas que tienen alta, baja tensión permanentemente y cortes. Bueno, esas son cosas que el municipio no digamos, la puede exigir, pero no, obviamente que no dependen del municipio, porque son servicios que están concesionados por la provincia y son privados, digamos, más allá de que APSA sea una empresa pública. Pero bueno, digo, el municipio tiene que estar encima de eso. Y la manera de estar encima es que el prestador también sepa que va a tener que brindar un servicio, pero en unas ciertas condiciones, sino que cada uno o cada desarrollador decide dónde va a construir un barrio, y de repente tenemos un barrio desvinculado por completo de lo que es la planificación de la ciudad. Y bueno, eso digo, no solamente tiene impacto en estos, ¿no? En estos servicios básicos, sino también en las otras cuestiones que se le demanda al municipio y que son costosas: recolección de residuos, transporte público, otro tema, bueno, asfaltado, centro de salud, educación, digamos, esto es todo un combo que, digamos, los efectos son muy nocivos cuando no se planifica. Y bueno, el diagnóstico es que la política miró para otro lado, digamos, las gestiones políticas miraron para otro lado, y los desarrolladores aprovecharon ese momento, hicieron sus buenos negocios. En el medio está la gente que compró de buena fe y hoy está viviendo en lugares que incluso están en un proceso de revisión y en una causa judicial, muchos de esos loteos que la verdad que no cumplían con nada. Sí. Y en esto, digamos, se está ordenando, porque también obviamente nosotros recibimos muchas consultas de gente que compró en esos lugares de buena fe y que se pudo construir la casa ahí porque era donde podía y que hoy tienen temor, digamos. Bueno, la realidad es que hay que llevar tranquilidad, que lo que se está haciendo es tratando de ordenar
esa cuestión, y en todo caso que las responsabilidades políticas y penales y civiles le correspondan a quienes, sabiendo que estaban violando las normas, avanzaban igual. Claro, si no van a estar como Scioli con los carpinchos y todo, que en humedales. Sí. ¿No? Bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? Acá también, acá tenemos un montón Sí. de construcciones, vos lo sabes bien, Sí, sí. en humedales, en lugares cuando somos inundables. Sí. Bueno, esas son las cosas que también hay que trabajar en esta primera etapa del nuevo Código de Ordenamiento. Se puso mucho hincapié en eso, en la preservación de las zonas de riesgo de inundación, Reservorios, humedales, cauces de los arroyos. Bueno, hay que preservar esos lugares que todavía no están ocupados. Hay que trabajar muchísimo para que no suceda esa ocupación, preservarlos, y de esa manera tratar de, eso, complementando con la obra pública, mitigar los efectos de inundaciones de una ciudad que claramente sabemos que vivimos arriba de cauces de arroyos, que somos una ciudad inundable. Bueno, hay que trabajar permanentemente mitigar, para eso. claro. Exacto. La última y te libero, Juan. Después de este libro, ahora sabes que viene la pregunta picante. No te voy a dejar ir sin. Después de escribir este libro, Sí. De ya todo lo que igual has transitado en la banca, peleando por distintas cuestiones y todo. ¿Seguís de acuerdo con esta decisión política de tu gobierno local de haber arrancado? Porque justamente lo que hablamos es que de afuera para adentro Sí. es lo más urgente, lo que más necesidad tiene. Es platense de primera y de segunda, Sí, lamentablemente parece así. Y somos todos vecinos, pero no Sí. tenemos todo lo mismo. ¿Te parece una buena decisión política haber empezado de adentro para afuera? Mira, nosotros obviamente que eso lo vimos, lo discutimos, y comparto el sentido que le dio el intendente a esa decisión. ¿Y cuál era la decisión? Precisamente, primero, había que ordenar el municipio. El municipio era un municipio sobreendeudado, con una planta de personal completamente sobrepasada, mal administrado, entonces había que empezar a ordenar. ¿Cómo se gestiona? Con recursos. Si uno no tiene recursos, no puede hacer ni las obras de acá, ni las de los barrios, ni en ningún lado. Entonces, la señal fue, vamos a empezar ordenando el espacio público. Eso fue un trabajo muy, muy minucioso con la venta ambulante. Sí. Se logró ordenar de una manera pacífica. En el mismo momento Eso que es nosotros real. teníamos a Jorge Macri en Capital sacando a los palazos, a los manteros, acá se estaba haciendo un proceso de diálogo y de convencimiento a esos vendedores ambulantes y de recuperación del espacio público. Hoy vemos esas 3 plazas que fueron discutidas mucho, pero que hoy las vemos terminadas y se cumplió eso que nos decía el intendente. Esto no son las plazas del centro, son las plazas de toda la ciudad. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población en algún momento del día pasa por calle 7, o porque hace una combinación de transporte, porque viene a la facultad, o porque viene a hacer un trámite. Y hoy vemos las 3 plazas están prácticamente desbordadas de vecinos que van y disfrutan de un espacio público que se recuperó. Y era muy importante la señal de que viene el municipio a recuperar el espacio público y a ordenar el espacio público. Y con esas obras y con el trabajo que hizo con la venta ambulante, se logró dar esa señal clara. Eso también que provocó, por ejemplo, que suba la recaudación de los comerciantes de la zona céntrica, Ajá. que mejoraron sus ventas. Es el único lugar del país porque están cayendo las ventas por todos pero lados. ellos tenían la problemática de que la gente prácticamente no podía caminar por calle 7 y por calle 8, porque estaba todo tomado. Bueno, al liberar eso y ordenarlo, no solamente que pudieron mejorar en una situación caótica y paupérrima, como bien decís vos, en términos generales, pero en el microplano pudieron mejorar lo que ellos la tenían, muchos cerraban, digamos, porque se habían rendido, pudieron mejorar y además tuvieron más incentivo para abonar. Entonces se produjo una sinergia muy positiva que lo que permitió fue, a la par de ordenar eso y mejorar la recaudación, también juntar los recursos para este año hacer un mega plan de inversión en todos los barrios de la Ciudad de La Plata, que son 130.000 millones de pesos, de un ambicioso plan plurianual, es este año y una parte del año próximo, donde se va a hacer intervención en todas las localidades de asfalto, de zanjeo, de cloaca, de acceso a luminarias, otras cuestiones. Pero el asfalto se lo tiene que pagar el vecino. No, en algunos casos lo va a hacer el municipio porque el vecino no está en no condiciones.
En otros casos... No está mal, sí. pero digo... No, nosotros de hecho sancionamos la ordenanza, claro, para que en algunos lugares donde los vecinos puedan afrontar el costo, se pongan de acuerdo, hagan un consorcio. Quedaban en cuotas de... Sí, no era mucho. 30.000, sí. me parece, una cosa así. Digo, es una herramienta más. Ese plan de las 1000 cuadras es una herramienta más en el cual se puede avanzar. Tenemos un déficit de 7.000 cuadras por asfaltar. 7.000. Sí. Entonces, digo, hay que hacerlo con fondos públicos y también con el aporte del vecino en el caso de que pueda. Pero lo importante es que estos 130.000 millones van volcados a mejorar la situación de los barrios, que sabemos que es caótica y que se va a hacer y que se está haciendo ya en las juntas vecinales que se están haciendo localidad por localidad, en la cual va el intendente Julio Lac y el resto de los funcionarios, explican cuál va a ser el proceso de intervención en cada una de esas localidades y además abren la discusión para cuáles son las necesidades específicas de cada localidad. Así que me parece que, digo, más allá de esa mirada inicial que tuvieron muchos respecto de, no vas a priorizar las plazas en lugar de salir ya a atender esa situación. Bueno, fue parte de una estrategia, de un plan, en el cual hoy ya tenemos en marcha, ya tenemos terminadas las plazas y tenemos en marcha esa inversión pública muy necesaria en todos los barrios de la Ciudad de La Plata. De las villas, porque no les digo yo barrios populares, porque si no, no lo solucionamos más. Sí. Hablamos otro día porque... Es un tema... aparte. Sí, Somos la ciudad número 1. Un textual es la capital nacional de los asentamientos, de la villa de asentamientos. Hay porque que ahí no podemos faltar, no podemos hacer nada hasta que no... Ahí hay que ordenar, es un trabajo, sabemos, larguísimo. De hormiga. Tenemos cerca de 200.000 vecinos, digamos, viviendo en condiciones muy precarias. Bueno, ahí obviamente que hay que hacer urbanización, vivienda, servicio, es un trabajo monumental. Sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Sí, pero que además también deberían ponerse de acuerdo como para que haya un plan, una política pública totalmente. A largo plazo. Que, ¿viste? Eso que tiene que después... ser política de Estado, totalmente. Y nunca pasa. Lo voy a leer. Gracias por traerme el ejemplar. Lo voy a leer. Así, bueno, me encanta igual a mí debatir todo Después de la me haces ciudad. una devolución. Por supuesto. Y si te tengo que hacer en tono bardero, sabes que te lo hago. Por supuesto. Che, Juan, todo muy lindo, pero siempre va a aparecer el pero. Obvio, sí. En mí siempre. Gracias. Gracias. Gracias por venir siempre. Porque bueno, hay muchos de los tuyos que se olvidan que este programa siempre estuvo y no vienen más o no atienden. Un minuto nos separa de las 7 de la tarde. Vamos, queda una hora por delante del programa. Vamos a la pausa, a la música y volvemos rapidísimo. I'm too sexy for my love, too sexy.